Unidad didáctica 4, movimientos relativos. Bien, ¿cuándo estamos en presencia de un movimiento relativo? Pues bien, estamos en presencia de un movimiento relativo cuando un observador en movimiento analiza a su vez el movimiento de otro objeto. Dicho de otra manera, es el cambio de posición de un objeto con respecto a otro que también se mueve. Por ejemplo, una persona que está en un barco ve cómo se mueven las gaviotas. Los observadores en sistemas de referencia distintos miden diferentes medidas de posiciones, velocidades y aceleraciones. Si dos observadores se están moviendo uno con respecto al otro, generalmente el resultado de sus medidas no es la misma. Por ejemplo, tenemos un personaje A que se mueve sobre una cinta y sobre esa cinta también va un personaje B que ve cómo el personaje A se mueve con una celeridad usual de una persona que va andando. Sin embargo, tenemos un personaje C que ve al personaje A moverse con una celeridad mayor porque la celeridad de la cinta se suma a la celeridad del personaje A. Es por eso que las diferencias en sus medidas de B con respecto a C se debe a la velocidad relativa de los sistemas de referencia. En los movimientos relativos siempre vamos a tener un sistema de referencia absoluto o X y Z y otro en movimiento o' X' y Z'. El movimiento absoluto de la partícula entonces se descompone en dos, el relativo y el de arrastre. El relativo es el apreciado por el observador móvil y el de arrastre es el del sistema de referencia móvil respecto al absoluto. Por ejemplo, en el ejemplo que veíamos anteriormente, pues la cinta es el movimiento de arrastre, estos son los movimientos relativos y este personaje es el movimiento absoluto. Y de aquí definimos la ecuación fundamental de los movimientos relativos, que es que el movimiento absoluto es igual al movimiento de arrastre más el movimiento relativo. Estos movimientos relativos dentro de los sistemas no inerciales se clasifican en el movimiento de traslación, el movimiento de rotación y el movimiento general. En los movimientos relativos en los sistemas inerciales es cuando se mueve respecto al sistema de referencia absoluto sin aceleración. Por lo tanto, el movimiento es rectilíneo y la velocidad es constante. Y este tipo de problemas lo resolveremos con las leyes de Newton que vimos en la unidad anterior. Movimiento relativo de traslación. Pues bien, tenemos un sistema de referencia fijo, O, X y Z, y luego tenemos el sistema de referencia móvil, O', X' y Z'. Este se mueve respecto al fijo con un movimiento de traslación, porque los ejes móviles se mantienen siempre paralelo a los fijos. Y es paralelo a Y', Z es paralelo a Z', X es paralelo a X'. Para un punto en movimiento P se definen los dos vectores de movimiento R y R' para cada uno de los sistemas de referencia. El vector entonces O' indica el desplazamiento de traslación del sistema de referencia móvil respecto al absoluto. Es por eso que R es igual a O' más R'. Si derivamos a R respecto al tiempo, pues entonces obtenemos la velocidad absoluta, que es igual a la velocidad de arrastre más la velocidad relativa. Si a su vez derivamos la velocidad, pues entonces tendremos la aceleración absoluta, que es igual a la aceleración de arrastre más la aceleración relativa. Esa velocidad absoluta es la velocidad de ese punto P. La velocidad de arrastre es la velocidad del desplazamiento del sistema de coordenadas y la velocidad relativa es la de un observador situado en el sistema de referencia móvil. El movimiento relativo de traslación. El sistema de referencia móvil gira respecto al absoluto, pero no se desplaza. Es decir, que coinciden los orígenes O y O', girando alrededor del sistema de referencia fijo con una velocidad angular omega. Si descomponemos en sus coordenadas, podemos definir la velocidad del punto P respecto al sistema fijo o X y Z como la derivada de X respecto a T
con el vector y, la de y respecto a t con el vector j, la de z respecto a t con el vector k. Al ser los vectores r y r' idénticos, entonces la velocidad absoluta se puede expresar en función del sistema de referencia móvil, teniendo en cuenta que en este caso los vectores unitarios no son constantes en el tiempo, obteniendo esta ecuación que tenemos aquí. Siempre que tenemos un vector cualquiera y gira sobre un punto de aplicación a velocidad constante, se puede escribir que la derivada de ese vector con respecto al tiempo es igual a esa velocidad angular por ese vector unitario. Si aplicamos estas definiciones sobre las derivadas de los vectores del sistema móvil, la velocidad absoluta pues sería entonces esta ecuación que tenemos aquí. Y a partir de aquí, pues la velocidad entonces relativa sería igual a esta ecuación, la velocidad absoluta es igual a la velocidad relativa más la velocidad angular por el vector de posición. La aceleración. La aceleración absoluta, como siempre, derivamos la velocidad absoluta con respecto al tiempo, obteniendo esta ecuación compuesta de 4 componentes. La primera de ellas es la aceleración relativa, que es la aceleración que observa un individuo situado en el sistema móvil de referencia. La segunda es la tangencial, que es la componente tangencial de la velocidad debido a la rotación del sistema de referencia. La tercera es la de rotación, que es la componente normal de la velocidad debido a la rotación del sistema de referencia. Y por último es la aceleración de Coriolis, que se trata de la aceleración que divisa un observador estático en una partícula móvil por el hecho de cambiar el radio de giro con el que rota respecto a un sistema de referencia. Y luego tenemos el movimiento relativo general, que lo podemos descomponer en un movimiento de traslación más uno de rotación. Por lo tanto, la velocidad absoluta es la velocidad de arrastre más la velocidad relativa más la velocidad angular por el vector de posición, y la aceleración absoluta es la aceleración de arrastre más la aceleración relativa más los 4 componentes que hemos visto en la ecuación anterior rotacional. Ejercicio resuelto. Arranca un tren con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado y un pasajero avanza en sentido contrario con una velocidad constante de 0,6 metros por segundo respecto al tren. En ese mismo momento, un perro se escapa y avanza con una aceleración de 0,6 metros por segundo cuadrado en la misma dirección del movimiento del tren. Nos piden la velocidad y aceleración del pasajero a los 10 segundos del arranque respecto a un observador detenido en la estación y la velocidad y aceleración del perro a los 5 segundos del arranque respecto al mismo observador. Estamos en presencia de un movimiento relativo de traslación, ya que el sistema de referencia móvil se mueve respecto al fijo, manteniéndose los ejes paralelos a los absolutos. Fijarse aquí. Este es mi sistema de referencia fijo, este es mi sistema de referencia móvil y los ejes pues son paralelos. En el primer apartado se mueven el pasajero y el tren en sentido contrario, por lo tanto la velocidad del pasajero es negativa, la aceleración del tren es un dato, la aceleración del pasajero es 0 y nos están pidiendo la velocidad del pasajero con respecto a ese observador fijo a los 10 segundos. Calculamos primeramente la velocidad del tren, que es la aceleración del tren por el tiempo, 2 metros por segundo cuadrado por 10 segundos, nos da como resultado 20 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad del pasajero con respecto a ese observador es la velocidad del pasajero más la velocidad del tren, restando 19,4 metros por segundo. La aceleración del pasajero con respecto al observador pues es la aceleración del pasajero más la aceleración del tren, que nos da como resultado 2 metros por segundo cuadrado. Luego el perro y el tren se mueven en el mismo sentido, por lo tanto la velocidad del perro con respecto al observador es la suma de ellas y las aceleraciones pues son la suma de ellas también. Por un lado calculamos la velocidad del perro, la aceleración del perro por el tiempo, por otro lado la velocidad del tren en este tiempo, la sumamos y la velocidad del perro con respecto al observador son 13 metros por segundo y en la aceleración
exactamente lo mismo. Tenemos los dos datos, sumamos y 2,6 metros por segundo cuadrado.